Muy buenas noches, bienvenidos a Netly, Estudios Bíblicos y algo más. Buenas noches, Diego, ¿cómo se encuentra usted el día de hoy? Bien, Freddy, ¿cómo están todos? Saludamos a cada una de las personas que en estos momentos nos están viendo. Que tengan una buena noche y esperamos que este estudio del día de hoy sea muy bueno para ustedes y una edificación para cada tema que vamos a llevar en esta tarde. Exactamente. Esperamos, por favor, que en cada uno de sus comentarios nos los empiecen a dejar ahí en la cajita de comentarios, lo que son preguntas, dudas, todo lo que se les vaya en este momento generando duda con respecto al tema que vamos a presentar el día de hoy, que ya es el episodio 5, la creación, pero ya la vamos a ver en el Nuevo Testamento. Entonces, Diego, le pido por favor en este momento que cierre sus ojos y vamos a orar. Claro que sí. Misericordioso Padre Padre, Santo, Señor y Dios, Padre Santo y Señor y Dios, te rogamos en este preciso momento, Dios de los cielos, que nos acompañes con tu guía y tu luz, Padre. Te rogamos que en este preciso momento todo sea conforme a tu voluntad, que tu Espíritu nos acompañe. Y Padre, que de ahora en adelante toda palabra, todo lo que digamos sea solamente para honrar y glorificar tu nombre. Te pedimos por las personas que nos ven en este preciso momento. Y bueno, Señor, que este mensaje siga creciendo hasta el último momento de nosotros. En tu nombre, Señor Jesús, lo pedimos todo. Amén, amén y amén. amén. Bueno, recordemos que el tema de esta Bueno, noche, Diego, veo que ya hay unas personas que se están conectando. Cecilia Leguizamón nos algo es que quería comentar, hay una persona que nos está saludando, Cecilia Leguizamón nos dice buenas noches, feliz santo sábado, mis hermanos. No se les olvide al resto de las personas que se conecten también para que noten sus saludos. Diego, por favor, ahora sí puedes seguir con la introducción. bueno, recordemos que esta noche vamos a ver un tema muy importante. Esta semana hemos visto la creación desde el aspecto bíblico. Empezamos viendo el Antiguo Testamento y esta noche vamos a ver algo muy importante, la creación en el Nuevo Testamento. Muchas veces, y lo decíamos esta semana, Génesis 1 y 2, prácticamente Génesis, cuando muestra la creación es uno de los libros más complejos de entender, porque de pronto al parecer cuando le damos una leída muy rápida, muchas cosas se nos salen, digamos, del análisis y el pensamiento que queríamos tener. Pero bueno, esto lo hemos sabido comprender estos días y hoy vamos a ver un tema muy importante que es el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento muestra la creación. Dios vio que el sábado era esencial para el hombre, aún en el paraíso. Necesitaba dejar a un lado sus propios intereses y actividades durante un día cada 7 para poder contemplar más plenamente las obras de Dios y meditar en su poder y su bondad. Necesitaba el sábado para recordar con mayor eficacia la existencia de Dios y para despertar su gratitud hacia Él, pues todo lo disfrutaba y poseía tenía su origen en la mano bondadosa del Creador. Dios quiere que el sábado dirija la mente de los hombres hacia la contemplación de las obras que Él creó. La naturaleza habla a sus sentidos, declarándoseles que hay un Dios viviente, creador y supremo soberano del universo. Dice Salmos 19, 1, 2. Los cielos cuentan la gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Recordemos que el sábado se necesitaba desde un principio y fue creado con un fin especial, que esto es lo que vamos a ver dentro del repaso del día de hoy. Y es muy importante reconocer que así como la creación la veíamos en el Nuevo Testamento, la vamos a ver en el Antiguo Testamento, la vamos a ver en el Nuevo Testamento muy clara. Vamos a ver cosas maravillosas, vamos a entrar a ver cosas que de pronto en esta semana no vimos y vamos a aún más ahondar en la creación, que es un tema muy importante. Claro que sí, Diego. Entonces, como bien lo estaba comentando en este preciso momento, vamos a hablar en este preciso momento sobre lo que es la creación en el Nuevo Testamento. Y aquí en el Nuevo Testamento queremos resaltar algo que es muy importante. Como vimos toda la semana, estuvimos mirando desde la perspectiva del libro de Génesis. Y uno pensaría que solamente la creación aparece en este libro y es donde nosotros deberíamos buscar también toda la información con respecto a la creación. Pero resulta
que en el Nuevo Testamento hay información vital que nos va a ayudar también a comprender muchísimo más que la Biblia es un libro único, que es completo, no se puede descartar el Antiguo Testamento y dejar, digamos, solamente el Nuevo Testamento como guía. El soporte del Antiguo Testamento, en este caso, es el Nuevo Testamento. Entonces voy a leerle en este preciso momento un comentario que nos pueda ayudar a entender un poquito más con respecto al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento repite algunas de las ideas sobre la creación que se encuentran en el Antiguo Testamento. También añade alguna información que no se elabora en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Jesucristo aparece en la creación como el agente por el medio del cual actuó la deidad. Mire que nosotros cuando empezamos a estudiar lo que fue el Antiguo Testamento, solo decía que Elohim fue el que empezó a crear cada una de las cosas y veíamos a Dios en esa acción. Estudiamos también lo que fue la deidad y nos dimos cuenta que también hay tres agentes que son los que elaboran o trabajan a través de la obra creadora. Pero ya cuando miramos el Nuevo Testamento, ya nos muestra que efectivamente de la deidad el que elaboró toda la obra de la creación fue Jesucristo. Y eso es muy importante entenderlo, porque ahí nos damos cuenta que el libro de la Biblia o todo lo que es la Biblia tiene una unidad y el personaje principal de ese libro es Jesucristo. Entonces, varios pasajes del Nuevo Testamento lo declaran, pero Jesús mismo también lo demostró en su obra cuando estuvo en la tierra, como el recreador y el sanador. Demostró que también el creador original que podía rectificar la creación dañada por el pecado. ¿Qué hizo Jesucristo? Vino a restaurar nuevamente lo que se había dañado. Ahora, como parte de ese derecho, Jesús sostuvo también que él era el Señor del sábado. Y mire que es interesante porque ese texto nosotros lo encontramos en Mateo capítulo 12, versículo 8. Mire lo que dice. Porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Entonces vemos también que el Señor Jesucristo se identificó como el Señor del día del reposo. Y ya sabemos, por lo que lo hemos estudiado en esta semana, precisamente el día de ayer, que el reposo fue en este caso Dios cuando interactuó directamente con el hombre y le enseñó cómo guardar el sábado. Entonces aquí vemos una unidad completa bajo el criterio de quién es la deidad que en este caso creó y quién es la deidad que también viene a restaurar. Jesucristo como el principal personaje de toda esta historia. Ahora, ¿qué es el sábado? Nada más ni nada menos que el monumento conmemorativo de aquella creación original. ¿Qué podemos decir también adicional con respecto a esto, Diego? No, que muchas veces recordamos este pasaje donde Jesucristo se declara como el Señor del sábado. Hay gente que de una otra forma lo ha malinterpretado, manifestando que como Él es el dueño de ese sábado, Él lo puede abolir o Él lo puede cambiar. Pero aquí Él muestra que efectivamente, usted lo dijo, lo toma como ese monumento de la creación. Y muchas veces decíamos, bueno, todo tiene una explicación, todo, los 360 días, los 30 días, pero la Biblia muestra por qué la semana tiene 7 días y lo fundamental es que el séptimo día recordamos toda la creación. Creo que lo he escuchado en comentar esta semana, es que si nosotros desde un principio supiéramos que el sábado era el día de reposo y siempre lo teníamos recordando, pues no habrían ateos, porque todos recordaríamos que ese es el día de la creación. Bueno, recordamos algo que en el Nuevo Testamento confirma el relato de la creación del Antiguo Testamento. Es evidente que los escritores del Nuevo Testamento conocían bien el relato de la creación de Génesis 1 y lo aceptaron como el relato estándar de los comienzos. Ellos cuando empezaron, lógicamente, a hablar, cuando nosotros encontramos todas las referencias en el Nuevo Testamento de la creación, ratifican todo lo que escuchamos nosotros en el Antiguo Testamento. Esto es muy importante. Ellos de ninguna manera lo rechazaban, al contrario, lo afirmaban. Esto se demuestra especialmente por la forma como se usó, palabra por palabra, el relato de la creación en el Nuevo Testamento. 3 de los 7 días de la creación se citan directamente en el Nuevo Testamento. Vamos a leer en nuestras Biblias Corintias 4, 2 Corintios 4:6, que dice, porque Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Él es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ese pasaje que nos recuerdan, ¿se acuerdan al principio cuando el Señor dijo, hágase la luz? Y prácticamente la luz
entró a toda la tierra y a toda la creación. Dice, porque Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, en él resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en faz de Jesucristo. Así como Dios ordenó materialmente que brillara la luz sobre la tierra, el primer día de la semana de la creación, la luz espiritual de Dios y Cristo resplandece en el corazón humano. La luz física del primer día de la semana de la creación se acepta como la base para esta aplicación espiritual. Esto nos recuerda y nos da a entender que efectivamente esta luz que se mostró provenía de Cristo. Y recordemos que todo lo que hace el Señor lo hace en luz, no lo hace en tinieblas. Satanás es aquella persona que se encarga de hacer todas estas cosas en la oscuridad. La gran mayoría de pecados no se hacen a la luz pública, sino se hacen en la oscuridad. Y aquí vemos cómo esto claramente ratifica todo esto, ¿cierto, Freddy? Sí, y mire que cuando nosotros ya empezamos nuevamente, como en estos días que hemos mirado, Diego, lo que es el paralelismo entre el primer capítulo de Génesis y el segundo capítulo de Génesis, pero ahora si comparamos lo que nos aparece en el Antiguo Testamento versus lo que aparece en el Nuevo Testamento, empieza a existir una riqueza aún muchísimo más grande. ¿Por qué? Porque todos esos símbolos que vimos en el Antiguo Testamento toman una nueva vida en este Nuevo Testamento. Lo que usted está leyendo particularmente, que Jesucristo es la luz. Y empezamos a ver que la creación misma fue una manifestación de la luz divina. Y ahorita lo que vimos en el Nuevo Testamento, que es la redención por la humanidad, también es una manifestación de aquella luz que estuvo también en el Edén. Y es muy enriquecedor toda esta información. Diego, quiero que saludemos a unas personas que se están conectando también. Nos aparece aquí Luz Marina, nos dice buenas noches hermanos, feliz sábado, Dios los bendiga. Luz Marina, muchísimas gracias, feliz santo sábado también para usted. Y Jenny nos está diciendo muy buenas noches hermanos, feliz santo sábado, bendiciones. Les recuerdo a cada una de las personas que están ahí presentes y a todas las personas que tengan dudas o preguntas, las pueden formular, no hay ningún inconveniente, estaremos muy atentos para poder entonces estar colocando la información que en este caso nos dejen ahí en la caja de comentarios. Mientras tanto, quiero hablarles de algo también que es fundamental para entender, en este caso, lo que es la revelación de toda la obra de la creación en el Nuevo Testamento. Entonces, empezamos que al abordar la cuestión del divorcio, por ejemplo, Jesús se refirió a Génesis 1, en el capítulo 1, y en el capítulo 2, y lo citó para mostrar cuál era el estado del matrimonio original que Dios había propuesto. Por eso es que nosotros leemos, y quiero que miremos en la palabra de Dios, cuando vemos Mateo capítulo 19, versículo 4, dice lo siguiente. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Si se dan cuenta, Jesucristo está en ese preciso momento citando lo que es Génesis capítulo 1, que lo venimos estudiando toda esta semana. Ahora, mire lo que dice en el versículo 5. Y dijo, por eso el hombre dejará padre y madre y se unirán a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Qué está citando? Está citando Génesis capítulo 2, ya que después de que Dios le presenta a Eva, a Adán, les da la concesión de que pues tenían que multiplicarse y fructificar y hacer todo lo que en este caso tenía que ser su obra creadora acá en la tierra, recreadora, y vuelve y cita entonces este versículo en particular, el Señor Jesucristo. Ahora mire lo que dice el versículo 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y mire que este texto, así como lo estuvimos mirando, da un relato exacto nuevamente de Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2. Ahora, la referencia a la que fueron hechos varón y hembra viene en Génesis capítulo 1, 27. Y la referencia a la unión de esposo con esposa viene en Génesis capítulo 2, 24. Jesús conocía este relato del rollo de Génesis y se refirió al hecho que sus oyentes podían encontrarlo ahí. De esta forma relató del sexto día de la creación que queda confirmado también en el testimonio del Nuevo Testamento. Entonces, si nos damos cuenta, Diego, cada uno de estos textos que el Señor Jesucristo vino
no, comentando lo que hace es ratificar que lo que sucedió en el Génesis es una historia real, algo que verdaderamente ocurrió, ¿no es así? Sí, claro, si nosotros miramos cada uno de los versículos, capítulos que tiene el Génesis, vemos unas grandes verdades, incluso vemos fundamentos que hoy en día la sociedad ha perdido. Digamos que el matrimonio, que es algo que el mismo Señor creó de hombre y mujer, hoy en día, pues digamos que ha tenido unos cambios, unos matices que bíblicamente no son reales. Entonces, ¿qué ha hecho? Que la familia, el núcleo fundamental de la sociedad, se haya dañado. Satanás, lastimosamente, creo que la familia, recuerden que la familia debería ser ese pedazo de cielo aquí en la tierra, pero lastimosamente no está pasando eso. Hoy en día encontramos ya familias que la componen solo la madre, el hijo o un padre y sus hijos, pero ya no vemos digamos que ese principio bíblico de hombre y mujer en el matrimonio. Y esto realmente pues ha hecho muchos daños en la sociedad de hoy en día y sobre todo a esos jóvenes que lastimosamente no tienen esas dos figuras hoy en día. Bueno, mirando y dando continuidad al tema, es importante entender que el autor de Hebreos, un libro muy importante, extrae la lección de que Josué no le dio a su pueblo un reposo completo. Bueno, el reposo completo solo podía encontrarse creyendo en Jesús y aceptando su salvación. Muchas veces pensamos que ese reposo con simplemente el día sábado dejar de cesar nuestras labores o dejar de pensar en las cosas del mundo, ya lo estamos guardando, no. Pero aquí recordemos algo muy importante, que nosotros a través de la salvación, aceptando al Señor, tenemos ese descanso satisfactorio. Porque no, ¿cómo podemos pensar que creemos en Jesucristo, que Él creyó este mundo, cuando nosotros no realmente no tomamos ese ejemplo y lo guardamos como debería ser? El sábado es el monumento conmemorativo de esta nueva creación, recordemos siempre eso, así como el monumento conmemorativo de la creación terminada en de Génesis 2, del 1 al 4, donde se relata toda la creación. En Hebreos 4:4 se refiere a este hecho, porque cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. La fuente de esta declaración es que Génesis 2:2, que lo recordemos que dice, y acabó en el día séptimo la obra que hizo, reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. La fuente de el autor acepta como un acontecimiento original, físico o histórico. Aquí el Señor está mostrando claramente, Freddy, ¿cierto? Que esto no fue un hecho literario, como una figura, como una poesía que el Señor haya reposado, sino un hecho real. Él realmente lo hizo, nos dio ejemplo. Exactamente, y mire que ese texto en el libro de Hebreos coge una nueva fuerza, porque si ustedes leen el contexto inmediato de ese relato que se encuentra ahí en el libro de Hebreos, van a notar que se está refiriendo es al pueblo cristiano, al que le da ese mensaje. Les está diciendo que escuchen la palabra de Dios y que no sean como el pueblo de Israel, que muchas veces desobedecieron a Dios y se apartaron de él. Y por eso les da un día de arrepentirse y ese día es hoy. Y empieza a relatar todo y empieza a colocarlo en contexto con respecto al día de reposo. Entonces nos damos cuenta que, por ejemplo, esas nociones que aparecen en estos textos, como en Hebreos capítulo 4, donde vuelve y resalta lo que les digo, porque dice, porque en cierto lugar dijo así el séptimo día y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, está diciéndole al pueblo cristiano, o sea, a los discípulos de Jesucristo, que venga, todo el relato del Génesis tiene una verdad, tiene una fuerza y tiene, para todo el cristiano debe tener una vigencia, ¿no? No se puede descartar y no puede dejarse en el pasado, todavía tiene vigencia, está presente, hay que escucharlo y hay que hacer todo lo que dice en este libro en particular. Ahora, Diego, yo quisiera hablar también de otros aspectos importantes que nos muestran aquí esos relatos. Y empecemos, por ejemplo, a mirar que en este libro, lo que estamos viendo en el momento, aparecen 10 textos del Nuevo Testamento en el que utilizan la terminología fundación del mundo para identificar el punto de partida de la historia de este mundo. 6 de ellos se refieren a sucesos que ocurren desde con la fundación del mundo. Entonces quiero que empecemos a mirar estos textos porque nos van a mostrar que efectivamente vuelve y ratifica que el mundo no fue creado, no fue una, digamos, no fue un desarrollo espontáneo,
no es que hay teorías del Big Bang, no hay nada de esas cuestiones, sino que Dios tiene en este preciso momento como fundador y autor de todo cuanto existe. Mire este texto que lo encontramos en Mateo capítulo 13, versículo 35, que dice lo siguiente: para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Desde qué está hablando él? Pues de un acontecimiento pasado que en este caso viene desde la creación de Adán y Eva, y de ahí para acá es digamos, es la forma en la cual se iba a comunicar Dios. Vamos a mirar otro texto que lo encontramos también en Mateo capítulo 25, versículo 34, que dice lo siguiente: entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. Vuelve y utiliza el término desde la fundación del mundo. Miren lo que dice Lucas 11:50. Para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo. Entonces, si se da cuenta, el relato y todos los textos que les estoy mostrando en este preciso momento, a ustedes y a Diego también les estoy mostrando, que nos está hablando de que Dios desde un principio ha venido elaborando, ha venido colocando su obra y tuvo un comienzo, una fundación. Les voy a leer otros dos textos que lo vemos en Hebreos capítulo 4, versículo 3. Pero los que hemos creído estamos en el reposo, de manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y mire lo que dice también acá, ahí está citando un texto hablando con respecto al día de reposo. Pero mire este texto aquí también que está en Hebreos capítulo 9, versículo 26. Y dice lo siguiente: de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio. Entonces, aquí nuevamente cita ese texto. Ahora, ¿qué podemos ver también? 4 se refieren a acontecimientos que sucedieron antes de la fundación del mundo. Entonces, mire que ya estudiamos uno que habla desde la fundación del mundo, pero ahora les voy a mostrar otros que dicen, en este caso, hablando de antes de la fundación del mundo. Entonces, miremos lo que dice Juan, capítulo 17, versículo 24. Mire lo que dice en este texto, y lo está citando directamente el Señor Jesucristo. Padre, aquellos que me has dado, quiero que en donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. También este texto nos está mostrando, Diego, algo muy interesante, y es que incluso existía o había una vida presente antes de que existiera la misma creación de la tierra. Mire otro texto que le quiero mostrar también para que podamos charlar sobre el mismo, Diego. Mire, Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Qué le parece esos textos, Diego? No son tan claros, mostrándonos que había una vida antes de que se creara todo cuanto existe, y después de que se creó también vuelve y ratifica que el mundo tuvo un inicio y que tuvo un inicio en él. Sí, claro, estos versículos muestran claramente, mire, la palabra fundación o fundar requiere que algo ya existiera para hacerlo, ¿cierto? Aquí ya encontramos eso. O sea, aquí claramente el Señor desde un principio ya sabemos que Él es el alfa, el omega, no, el principio y el fin, pero aquí muestra, y Él siempre ha relatado estos inicios, la fundación del mundo, lo que Él hizo, lo que Él creó. Esta palabra fundación muestra que efectivamente el Señor en algún momento, Él participó, realizó estas maravillosas obras. Y muchas veces en el Nuevo Testamento hay varios pasajes, los decía Freddy, que más de 10 pasajes, donde muestran esta palabra que es muy importante entender, la fundación, digamos, la creación, principio, el origen, digamos, de el mundo que conocemos hoy en día. Porque el universo en su mayoría, pues ya el Señor lo creó, pero aquí se habla a esta tierra, lo que creó el Señor con nosotros, que esto es importante entenderlo, no a los orígenes de todo el universo, porque recordemos que
Antes de la creación del mundo, ya el Señor existían muchas obras aparte de esta tierra. Y esto es importante entenderlo, ¿cierto? Exacto. Ok. Bueno, vamos a ver Sí, algo también muy importante que dice, como ya se ha observado en Isaías y en Jeremías, las declaraciones sobre el Dios creador introducen varias profecías. Algo parecido aparece en pasajes del Nuevo Testamento, especialmente en Hechos. En Hechos 4:24, los creyentes se dirigen a Dios como el creador, soberano, Señor. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. Mire esto, mire esto. Aquí es importante los hechos, cuando ya realmente, digamos que aquí encontramos algo muy importante, cuando los discípulos de Jesús, ya ellos después de pasar todos esos momentos de experimentar la muerte de Jesucristo y estar en esos momentos en el tema creando las iglesias y en ese tema, ellos entendían y comprendían que el relato que Jesucristo, que Dios hizo el cielo y la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay, ellos lo reconocen, ellos estaban con Jesucristo. ¿Ustedes creen que yo no sé, digamos que no se atreve a decir, ellos incluso muchas veces de pronto le preguntaban al Señor que cómo hizo todas esas cosas? Recordemos que hay muchas cosas que el Señor Jesucristo hizo en este mundo, pero no se pueden todas dejar en la Biblia porque dicen que ni siquiera el cielo, si el cielo fuera hojas y la tinta del mar fuera, el mar fuera tinta, no se podría escribir todo lo que hizo el Señor, pero recordemos que ellos reconocían como su soberano Señor que tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. Eso es prácticamente idéntico a lo que dice Éxodo 20:11, porque recuerdan, ¿se acuerdan eso? Que dice que porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que hay en ellos y reposó en el séptimo día. Esto es súper importante. Entonces, aquí encontramos que exactamente tiene los mismos elementos en el mismo orden. ¿Qué hiciste qué? Cielo, tierra y mar. Pablo usó esencialmente la misma fórmula cuando predicó a los gentiles de Listra, diciendo, os anunciamos que estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Ustedes creen, digamos aquí, Frey, esta parte es muy importante. Los discípulos estando con Jesús, vivieron con Jesús, ellos hicieron muchas preguntas y ellos reconocieron, y si dicen eso es porque plenamente ellos creyeron que efectivamente el Señor que hizo el cielo y la tierra y el mar, esto es muy importante. sí, exactamente. Y mire que lo que está haciendo el apóstol y muchos de los discípulos, por ejemplo, en los textos que usted está citando, que es una referencia efectivamente a Éxodo capítulo 20, versículo 11, donde dice que Dios hizo todo, todo lo que existe en los cielos, en la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos. Cuando Pablo cita, por ejemplo, lo que estamos leyendo ahí, que es Hechos capítulo 14, versículo 15, está ratificando que esos acontecimientos que pasaron en ese tiempo son reales, que es algo, que es una verdad y que por eso Dios es soberano y merece respeto por encima de cualquier, digamos, ser o gobernante que exista en el mundo. Entonces vuelve nuevamente a darle el Nuevo Testamento vida al Antiguo Testamento y empieza a lucir o a salir a luz lo que es todo el tema de un Dios diferente a todos los dioses que existían en ese preciso momento, porque Pablo le hablaba era a los paganos, ¿no? Sí, sí, él estaba al frente de muchas personas que no conocían y digamos que el que hizo, el cautivó, y ojo, no utilizó mentiras ni fábulas, dijo una gran verdad, porque era un Dios no conocido. Eso ya lo vamos a ver con Freddy, pero él utilizó frases ciertas y utilizó relatos ciertos de la creación. Esto es muy importante. No utilizó ni mentiras porque mucha gente ha interpretado esto como si él atrajo a estas personas con palabras diferentes o con fábulas, y no, él habló con la verdad. Esto ya lo vamos a ver con Freddy. Sí. Diego, quisiera en este preciso momento saludar a otra persona que se está agregando también a nuestro estudio. Dice Joana, nos está diciendo feliz semana, hermanos, Dios les bendiga. Bueno, digo que eh, tengo la intención de hacerle una pregunta a todas las personas que nos están viendo para que participen con sus comentarios y en este momento quisiera pedirle a cada una de las personas que están ahí presentes como pregunta, quiero que me busquen un texto, que nos citen, nos busquen un versículo en el cual se muestre que Jesucristo ha sido el creador de todo cuanto existe. No se les olvide que estábamos mirando eso, acabamos de leer unas diapositivas donde hablaba de eso. Entonces, que nos muestren un versículo donde diga que Jesucristo es el creador.
Ok. Entonces, esperamos en sus comentarios para que nosotros podamos mostrarlo acá en pantalla y que puedan ustedes también ser partícipes de estos momentos de estudio. Sí, ¿Listo? No se es les una muy olvide buena pregunta. un versículo donde Jesucristo se vea como creador. Bueno, digo, para seguir continuando con el tema y en el mismo sentido en lo que venía usted relatando, mire lo que Pablo también hizo. Pablo usó el mismo enfoque en un aerópago. El aerópago era un sitio donde se reunían las personas que eran filósofos gentiles griegos para estudiar todo lo que tenía que ver con el tema de la razón. Ellos eran amantes del conocimiento y como amantes del conocimiento, Pablo aprovechó ese preciso momento en ese espacio que se llama el aerópago para él dar el mensaje del Evangelio. Entonces, él comenzó su discurso con la creación y con referencia al Dios creador después de referirse al Dios no conocido. Y mire que es interesante ese pasaje que lo encuentran en el capítulo 17 del libro de Hechos, porque hay que recordar de pronto, para los que no sepan, los romanos, ellos permitían que se pudiera predicar cualquier tipo de religión en ese preciso momento en el que Jesucristo vino, ¿sí? Y después los discípulos. Y ellos como permitían eso en el sitio de reunión para hacer todas esas charlas filosóficas y de conocimiento, tenían imágenes de cada uno de los dioses que en ese momento habían de todas las religiones presentes, de todas las naciones que estaban ahí y que pertenecían al Imperio Romano. Y había uno donde había solamente pues el estrado, pero no había ninguna imagen. Entonces se colocó un letrero que decía al Dios no conocido. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Aprovechó ese espacio que vio vacío y empezó a decir, mire, a ese Dios que ustedes no conocen es el de que yo les vengo a hablar el día de hoy. Y empezó a dar un discurso y empezó a hablar de la creación y todo lo demás. Por eso volvió la atención de sus oyentes al Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay y siendo Señor del cielo y de la tierra. Mire cómo lo expresó tan maravillosamente. Como les decía, si ustedes quieren ver ese relato completo o esa historia completa, vayan al libro de Hechos capítulo 17, pero yo solamente les tengo un fragmento que es el versículo 24 y mire lo que dice. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y de ahí partió él. Con ese relato empezó a partir de ese sitio que estaba vacío, donde no había ningún Dios, y empezó a hablarles del Dios creador. Y es maravilloso, porque eso es lo que nosotros deberíamos hacer. Hay muchas personas que en el mundo tienen, digamos, su mente en tinieblas y no entienden ni comprenden cómo es que se ha desarrollado la verdad y cómo es que se entiende, digamos, todos los sucesos de este mundo. Pero si nos empezamos a mirar en detalle, hay muchas cosas de donde podemos partir para dar el Evangelio, y eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. Ahora, del mismo modo, en Hechos, las tres referencias al Dios creador introducen en lo que sigue. Por ejemplo, en una escala menor, esto también aparece en Efesios capítulo 3, versículo 9. Y también el apóstol Pablo nuevamente utiliza ese mensaje. Mire lo que dice. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y empieza nuevamente a hablar del Dios creador, donde Pablo describe el misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Si se da cuenta, Diego, cada uno de estos versículos lo que está haciendo en nosotros es nuevamente ratificar que ese mensaje todavía tiene vigencia, que todavía el mensaje del Dios creador es importante para un mundo como es el que nosotros vivimos. Sí, claro, es muy importante y digamos que es para cada una de las personas tener la experiencia de leer Hechos y cuando Pablo está frente a estas personas, que son muchas personas con diferentes pensamientos y muestra claramente a ese Dios. Esto yo creo que es un relato muy hermoso y él claramente muestra la verdad. Hoy en día hay mucha, usted mismo lo decía, hay mucha gente que ahorita se encuentra en, en tinieblas espirituales y también de conocimiento y prácticamente el mundo ha caído en esas tinieblas. ¿Por qué? Porque ya de una u otra forma ha desconocido o ya realmente no ha dado ese, digamos que ese respeto, esa gloria al creador verdadero que ha sido Dios. Y esto ha pasado mucho, mucho y lastimosamente hoy mucha gente se considera atea. ¿Por qué? Porque ha dejado todas estas cosas a un lado, no realmente no entiende todo esto y lastimosamente se ha hecho mella hoy en día a las personas y no reconocen a Dios como creador.
Recordemos algo muy importante, dice que la revelación hace la naturaleza al verdadero Dios y aparece en ambos testamentos. En el Nuevo Testamento se encuentra en Romanos 1:20, que voy a leerlo, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí ya dice algo muy importante, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Y dónde las entendemos? Por medio de las cosas hechas, de la creación, de modo que no tenemos excusa. Nosotros cuando vemos la naturaleza, mire, yo creo que muchas veces, a veces uno se sorprende de cuando una persona sale a viajar y ve lo maravilloso de la naturaleza, ve el mar, el ímpetu que tiene el mar, las grandes olas, cómo se mueven, cómo esto todo está controlado. Y aquí claramente no tenemos excusa. Es que el mundo, los animales, las frutas que comemos, todo tienen un diseño perfecto, es increíble, o sea, es increíble, uno no concibe que seamos productos de la teoría del Big Bang como muchos afirman. Normalmente, Frey, si uno sabe y entiende que normalmente ¿qué podemos esperar del caos? Algo bueno, no, que hace una explosión, lastimosamente daña, pero aquí eso es importante entenderlo. Del Big Bang yo creo que de una explosión no puede salir nada bueno y eso es claro. No sé qué opina usted respecto a la teoría del Big Bang. ¿Realmente entendemos que sí, de ahí salió todo esto? ¿Realmente podemos entender que sí, sí sale, o sea, de esto sí salió algo tan hermoso como la creación de Dios? ¿Qué creen? Mire que muchos de los científicos, a pesar de que ellos sostienen esa teoría y la mantienen vigente, inclusive entre las mismas áreas de la academia, las universidades, colegios y todo lo demás, el fundamento mismo de la teoría parece no ser sólida. Por eso no ha sido como una verdad absoluta hasta el momento, sino pues sería ley para todo, ¿no? Pero ¿Correcto? como es solamente en sí una teoría, da la apertura para que nosotros podamos concebir pues razonablemente lo que usted en este momento, por ejemplo, la postura que me está colocando. ¿Acaso algo del caos puede crear vida? Y si fuera así, esa ley constante de que el caos construye vida, pues tendría que ser así, digamos, con respecto a lo que sucede en nuestro diario vivir. ¿Acaso nosotros al destruir traemos algo bueno? No. Todo lo que nosotros producimos a través del caos solamente reina más caos, más destrucción, más muerte y soledad y tristeza. Yo creo en este caso sí que hubo una mano inteligente, creadora, que obró e hizo todas las cosas. Y eso fue lo que nosotros podemos ver, aunque no lo entendamos. Y mire que hay un texto muy interesante, Diego, que está en Hebreos capítulo 11, versículo 3. Creo que usted lo iba a citar también, ¿no? Sí. Que dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho, que lo que se ve fue hecho por lo que no se veía. Sí, claro. Y creo Gracias, que Freddy. eso, la ciencia en eso, y como que hay un punto común. Sí, muchas gracias, Freddy. Y eso es muy importante. Lo mismo lo dijo Freddy, lo decimos una vez, del caos no puede aparecer nada bueno. Digamos que, bueno, encontramos algo. Nosotros encontramos que en Romanos 1:20 claramente hubo una revelación en la naturaleza de la cual los gentiles obstinadamente se negaron a aprender. Ellos no lo entendían, no lo comprendían. Se volvieron a las tinieblas de sus propios caminos inmorales. Pero si hubieran escuchado la voz de Dios en la naturaleza, esto no tenía por qué haber ocurrido. Esto es muy importante entenderlo. Faltaba algo cuando los gentiles miraban la revelación de Dios en la naturaleza y sin embargo no aprendieron sobre él. Ya lo dijo Freddy en Hebreos 11:3, nos dice que el elemento que faltaba era ¿qué? Por la fe. Esto es muy importante. Por la fe entendemos haber sido constituidos en el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. De modo que lo que fue hecho de lo que no se veía. Esto es muy importante entenderlo. Es que realmente creer el relato de Génesis requiere fe. Y digamos que a partir de esto requiere que nosotros, a pesar no simplemente entendamos esto como un cuento que debemos creer porque, ajá, no, todo tiene, digamos que yo creo que tiene más lógica en la creación que digamos que ese relato acerca del Big Bang, porque vuelvo y digo, del caos no hemos aprendido nosotros como seres humanos que no sale nada bueno. Y aquí hemos de entender algo muy importante también, Freddy, que bueno, la referencia a la palabra por la cual creo retrocede a qué? A Génesis 1, donde cada acontecimiento de la semana de la creación se Ujú. produjo cuando ¿qué? El Señor Dios llamó a los objetos
y las criaturas a la existencia, dice Salmos, él dijo y se creó. Eso es muy importante y entender esto requiere una verdadera fe y un estudio constante. Esto no es simplemente porque lo estamos diciendo, es porque cada vez que analizamos la palabra de Dios encontramos las maravillosas y el poder que tiene Dios. Exactamente, y mire que aquí si nosotros pensamos el Big Bang, dice que parte de la creación de una masa incandescente que existía, pero no dicen de dónde provenía, ¿no? Pero acá Sí, el eso es texto nos curioso. dice que Dios creó de lo que no se veía, que eso ya es una cuestión, inclusive muchos científicos han apuntado hacia el origen de la vida, inclusive, y quieren estudiar el gran misterio de los agujeros negros en el espacio para ver si encuentran rastros de la vida, inclusive ya hablan de la antimateria y de todo lo demás, de cuestiones que no ven, de donde se produce lo que se ve, ¿no? Sí, esto es increíble y digamos que lastimosamente el ser humano no ha podido entender realmente cómo se ha creado este universo maravilloso. Y recordemos que todas son teorías. Yo no he encontrado, y cierto, Freddy, es verdad, que no he encontrado una verdad absoluta sobre los orígenes del universo. A pesar de que se han hecho intentos, no hemos encontrado algo debidamente fidedigno que muestre que el mundo fue creado por X o Y motivo. Bueno, Diego, ¿se acuerda la pregunta que habíamos hecho? Les Sí, estábamos diciendo acá a una de las personas que a se ver, están María. conectando que nos citaran un versículo donde dijera que efectivamente el Señor Jesucristo había creado todas las cosas. Les voy a colocar unos, acá eh, nos está colocando Jenny lo siguiente, dice, así Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y el espíritu a los que por ella andan. Bueno, realmente ese texto sí habla de Dios como creador, Sí, pero no específicamente del Señor Jesucristo, ¿sí? correcto. Blanca Leguizamón nos está saludando, Diego, dice, buenas noches hermano, Dios les dé bendición, los dé el Espíritu Santo, les dé sabiduría para entender su estudio, gracias. Y también dice que el Espíritu Santo nos dé a todos mucha sabiduría para poder entender. Ahora sí lo entendí, ese era el segundo comentario. Y Cecilia, acá nos está citando Cecilia, sí, un texto del Nuevo Testamento donde dice aquello que de pronto nosotros le estamos apuntando. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y sabemos en este texto en particular, pues sí está citando al Señor Jesucristo. Los invitamos al resto de personas que están ahí conectadas, que si quieren colocarnos otro texto adicional, hay muchos, no, este no Sí, es el único. y hay uno que es Buscar uno otro muy texto, diciente. hay uno que es un poco más diciente. Bien, bien, bien. Correcto. Entonces, vamos a seguir esperando a que nos sigan colocando en sus comentarios, entonces un texto donde especifique realmente directamente que Jesucristo es el creador. ¿Listo? Mientras tanto, Diego, quiero seguir avanzando con respecto al tema que estamos tratando esta noche y les quiero comentar lo siguiente. Vamos a ver entonces a Cristo como creador. Entonces aquí de pronto yo empiezo a dar algunos versículos, pero si ustedes encuentran otros, cítenlos de una vez, ¿sí? Ahora, Sí, el nuevo elemento principal del Nuevo Testamento se introduce en el pensamiento de la creación de Cristo como el creador, ¿no? Él como el originador de todo lo que nosotros vemos, inclusive de la vida del hombre. Lo que estaba escondido o solo implícito en el Antiguo Testamento se hace claro en el Nuevo Testamento. Les voy a leer unos textos que vemos en Juan capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 3. Y vamos a ver en este caso cómo nos lo muestra aquí el Señor Jesucristo como un personaje que efectivamente tiene su obra redentora. Mire lo que dice en este texto Juan capítulo 1, desde el versículo 1 al versículo 3. Y permítame que podemos ver que dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Con eso termina el versículo 3. Interesante, ¿no, Diego? Porque ahí nos muestra ese texto que dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Y es muy particular porque entonces empezamos a darnos cuenta que cuando dice todas, encierra muchas cosas, ¿no? Porque dice el versículo 1 y el versículo 2 lo siguiente. En él
principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y el versículo 3 que les acabo de leer dice, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué podemos pensar con respecto a eso, Diego? No, aquí ya es una afirmación muy clara. Aquí no dice muchas cosas, sino todas, todas, absolutamente todas. Para muchas, incluso esta pregunta, aunque ya mucha gente lo debe entender, hay gente que se le pregunta, bueno, ¿quién realmente creó este mundo? Mucha gente dice, no, fue Dios. Pero realmente aquí el agente, el que hizo, el que prácticamente en acción creó todas las cosas, aquí claramente vemos que es Jesucristo. Él, por él fueron todas las cosas hechas. Digamos que si recordamos digamos, a la historia del Génesis, él tomó con sus manos y creó a Adán, y el mismo Jesucristo, después de que había creado a Adán, fue el que anestesió a Adán y cortó y sacó una costilla y creó a Eva. Entonces aquí vemos algo muy importante. No, digamos que Dios, Jesucristo es Dios, pero mucha gente piensa que el Dios Padre fue el que creó todo y no. Digamos aquí la gente que realizó todo esto maravilloso que conocemos es Cristo Jesús. Exactamente. Mire, le voy a leer otros textos que nos van a ayudar a entender inclusive algo más abarcante, porque cuando dice todos tiene una connotación muchísimo más Sí. amplia. Mire lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 16. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y mire lo que sigue diciendo. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y continúa diciendo el versículo 18. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo para que en todo tenga la preeminencia. Y el versículo 19 dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Mire que acá ya es más abarcante el hecho de que Jesucristo sea el creador, porque listo, Jesucristo, digamos, creó la tierra, creó los animales, creó al hombre, y todo eso puede entrar dentro de la lógica que nosotros como cristianos podamos entender. Pero cuando dice todo lo que es visible e invisible, todo lo que está en los cielos y lo que está en la tierra, ¿quiere decir que el Señor Jesucristo creó a los ángeles? Sí, ¿Sí? señor, claro, por Jesucristo supuesto. creó a los ángeles. Es más, él creó inclusive a Lucifer, que fue el ángel que cayó, a Satanás. Entonces ya el estudio de la palabra de Dios es como más interesante. ¿Cómo así que Jesucristo también creó al ángel que iba a caer del cielo? ¿Acaso él no sabía eso? ¿A dónde nos quiso apuntar con eso? ¿Por qué lo permitió? Y ahí empieza a hacer uno unas interrogantes bien extensas y bien profundas con respecto a la palabra de Dios. Pero ese misterio, cuando nosotros lo empezamos a estudiar, se empieza a manifestar lo que es el amor de Dios por nosotros y por la libertad que nos quería otorgar. ¿Cierto, Diego? Claro que sí. Digamos que mucha gente ha interpretado que, bueno, Dios se equivocó porque creó a Satanás, incluso creó a Adán y Eva que pecaron. Pero no, digamos que este misterio claramente digamos, lo vemos descifrado cada vez que vivimos en este mundo. ¿Por qué? Porque recordemos que si nosotros, cuando ya entramos en el estudio de la palabra, vamos a ver todo lo que hizo el Señor Jesucristo, ¿para qué? Para ofrecerse en sí mismo por el perdón de los pecados de cada uno. Y para darnos, ¿qué? ¿Y eso qué costó? Pues la vida prácticamente de Dios. ¿Y el qué? Y digamos que todo eso qué costó. Pues que nosotros tengamos ese libre albedrío, que tengamos la posibilidad de escoger lo bueno y lo malo. Eso es lo importante. Dios nos ama tanto que nos da la capacidad de poder escoger el camino. Él no nos hizo robots, que esto es muy importante entenderlo. Esa libertad, todas las libertades que nosotros tenemos, incluso las de este mundo, siempre cuando nosotros hacemos algo que va en contra de ella, vamos a tener inconvenientes y esto es muy claro. Ya siguiendo con el tema, digamos que el hecho de que Cristo es creador también aparece mencionado en Hebreos que 1:2. Dice la palabra, en estos posteriores días nos ha hablado él por el Hijo, a quien constituyó que heredero de todo y por quien asimismo hizo que el universo. Aquí ya claramente el libro de Hebreos lo muestra que él fue que el que hizo el universo.
prácticamente la Tierra, la Vía Láctea, todo lo que está alrededor de la Tierra lo creó el Sol. Recordemos que al cuarto día el Sol y la Luna fueron creados, o sea, aquí plenamente habla ya del universo, ¿no? Ya no se expande únicamente a lo que es el cielo, el mar, la tierra, sino ya al universo. Y esto es importante entenderlo, pero no se, digamos, pero no de manera tan intensa como en Juan o Colosenses. Se observa la misma sucesión de tres pasos. Cristo fue, ante todo, el creador, porque fue el Hijo, por quien asimismo el universo, este mismo Hijo sustenta todas las cosas con la palabra de qué, de su poder. Esto lo encontramos, digamos que si nosotros vemos Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, el Señor, ¿cómo sustenta las cosas? Con la palabra de su poder. Esto es muy importante entenderlo. Esta serie continúa diciendo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados y se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. De esta manera, en la introducción a Hebreos, Cristo es también ¿qué? Creador, sustentador y purificador. Él no creó y nos abandonó, también sustenta con su palabra y purifica ¿qué? Su creación. Esto es importante también entenderlo. O sea, miren el rol tan importante que tiene aquí Jesucristo respecto a la creación. Crea, sustenta y también purifica. Y recordemos que la purificación del pecado vino a través de la muerte que fue muerte en cruz, una muerte muy dura que hoy debemos reconocer nosotros, que realmente al entender lo que Él hizo por nosotros, pues no quedan palabras de agradecimiento y el amor infinito que debemos tener hacia Él por ese gran sacrificio. Así es, Diego. Y mire que ya empezamos a ver cómo la palabra de Dios desde un principio, y creo que eso es lo que Neble ha causado, digamos, a través de estos estudios, es encontrarle un orden a la palabra de Dios, ¿no? Desde un principio hemos cogido paso a paso, y ya llegando al Nuevo Testamento vemos que hay coherencia del Nuevo Testamento con lo que sucedía en el Antiguo Testamento. Ahora, la pregunta es esta: si realmente Jesucristo creó todo, también creó al hombre, también le dio el sábado, ¿usted cree que él venía a desvirtuar lo que había sucedido allá atrás en el pasado? No, No, realmente no, venía a ratificarlo, ¿cierto? claro. Digamos que esto es muy importante entenderlo. De nada sirve hacer algo y después de un momento a otro, imagínense ustedes un pintor que crea un cuadro maravilloso y llega con el codo y prácticamente lo daña. No, él hizo las cosas y vino aquí en carne propia para ratificar todo esto. Esto es importante. Cuando dije que el Señor del sábado, él muestra realmente cómo debía, le decía a los judíos, y realmente él en vida mostró cómo debería ser guardar el sábado. Recordemos que ellos pensaban prácticamente que el sábado era una carga, no se podía hacer absolutamente nada. Si a ellos se le perdía una, digamos que una abeja, no la buscaban, pero es que el Señor dijo, el sábado se hizo para qué, prácticamente hacer el bien. Esto es muy importante entenderlo. Sí, es por eso que quiero hablarles con respecto a ese tema. Así como el sábado y la creación original estaban conectados en el Antiguo Testamento, estos dos elementos también están conectados en el Nuevo Testamento. El texto principal se encuentra en Marcos capítulo 2, versículo 27. ¿Y por qué es principal? Mire las palabras del Señor Jesucristo en este texto. Y él dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo. ¿Quién estaba hablando en ese preciso momento? Nada más ni nada menos que el autor del día sábado. Le estaba diciendo a las personas que estaban ahí presentes, mire, el sábado tiene una connotación muy diferente, como Diego lo estaba comentando, como los fariseos lo desdibujaron. Ya no, mire, el sábado es un día para encuentro del hombre con Dios, para que sea un día de reposo espiritual, para que esté en armonía con su creador. Y es por eso que el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y así el Hijo del Hombre es el Señor incluso del sábado, como dice el Señor Jesucristo. La primera de estas declaraciones es positiva, mientras que la segunda es negativa. ¿Y a qué me refiero? Que la primera ratifica, dice, el sábado se hizo para el hombre, mientras que la segunda es negativa, no el hombre para el sábado. ¿Sí ve? El sábado es un beneficio para el hombre.
Es interesante, no una carga, como de pronto lo manifestaron lo que fueron los fariseos. Ahora, la primera dice que el sábado, mientras que la segunda dice que no es la primera dice que es el sábado, mientras que la segunda dice lo que no es el sábado. Ahora, los seres humanos fueron creados en el sexto día, el sábado en el séptimo día, ¿cierto? Ahora, los seres humanos ya existían cuando se creó el sábado, por lo tanto, evidentemente el día fue hecho para su uso y beneficio. Sin embargo, sorprendentemente, Adán no fue hecho Señor del sábado. El Hijo del Hombre, Jesucristo, tiene ese título. Interesante, ¿no, Diego? Porque mucha gente toma autoridad sobre este día, inclusive llega a decir en términos y palabras, no, ese día ya está abolido, ya no No, tiene vigencia. sí, digamos que esto sí, lastimosamente uno se da cuenta que la palabra de Dios para muchos, aún siendo clara, no lo es. Cuando él dice prácticamente en Marcos 2:27, dice que el día de reposo fue hecho por causa del hombre, aquí no dice por causa de los judíos, y no los judíos por causa del día de reposo. Ya habla de hombres, cuando ya se habla de hombres prácticamente a la humanidad, a todo el mundo. Y esto es, digamos que lastimosamente uno busca maneras, pero es que estos pasajes son muy claros y no tienen, digamos que, excusa para no entender que el Señor, él siendo la figura de el que creó, digamos, hizo toda la creación y culminó el sexto día y reposó el séptimo y mostró claramente que este día fue hecho para quién, para el hombre, para nosotros, para cada uno de nosotros. Incluso cuando nos están hablando estos días sobre la tierra, normalmente se sabe que hacían los judíos, cultivaban 6 años y un año dejaban la tierra para que descansara. Y estas tierras producían grandes cosas maravillosas. Si esto pasaba incluso en la tierra, incluso en los animales, porque el mandamiento es muy claro respecto a los animales, que hay que tener un descanso, ¿por qué no también entendemos que es bueno para nosotros? Es importante entenderlo. Esto es, yo creo que es claramente lo que Frey ha mostrado, que el mismo Señor Jesucristo vino acá y mostró quién era el dueño del sábado. Él, no el hombre, no cualquier persona, ni los judíos tenían el poder. Que ellos lastimosamente sí tomaron el sábado y le empezaron a darle unas cargas que realmente no tenían. Por eso el Señor dijo, ojo, no, ustedes no son los dueños del sábado, soy yo. Y esto es claramente, lo muestra claramente aquí la palabra de Dios. Bueno, recordemos algo también importante. Bueno, un vínculo entre la creación y la nueva creación y el sábado aparece también en el Evangelio de Juan. Se registran 2 milagros que ocurrieron en qué? En sábado. Mucha gente dice, incluso los judíos decían que hacer milagros o sanaciones en sábado era pecado. Imagínense en eso. Mire el grado de cinismo y de mala interpretación y de torcer la palabra a la que ellos llegaron. Digamos que en Juan 5:9, con muchas similitudes entre ambos, parece que Jesús decidió curar a ciertos individuos en sábado. ¿Para qué? Para que les sirviera como ejemplos de algo que él deseaba que enseñar. Cuando uno hace las cosas con su ejemplo, le está transmitiendo a los demás un acto o algo que realmente uno hace. Y aquí el que hizo, sanó en sábado. Él desea enseñar sobre lo sí mismo y su relación con el sábado. Si el sábado está, yo digo una cosa, si nosotros tenemos un familiar, una persona que se encuentra enferma y el sábado, digamos, es dito ser el bien, mucha gente ha malinterpretado que reposar es el sábado. Incluso una vez yo pregunté a alguien que no conocía, bueno, ¿usted qué cree que es reposar? O la gente que reposa un día, que es, no, pues se acuesta todo el día a dormir, no hace nada. No, no es esto. El Señor claramente nos dio este día para que, para hacer el bien. Si recordamos esto, estos 2 milagros se llevaron a cabo de forma diferente. El primero, meramente por la palabra hablada, esa fue también la forma como se llevó la creación. Recuerden que el sano muchas veces dijo, te sano, y la persona fue sanada, incluso ni fue tocado. Esa también fue la forma como, recuerden, se llevó la creación, tal como se escribe en Génesis 1. Y la curación siguiente ocurrió por medio del toque del maestro y el uso de arcilla. Esa fue la manera como fue creado el hombre según Génesis 2. Digamos que en estos casos de los milagros de Jesús, unos fueron por su palabra. Él dijo y las personas fueron curadas. Y en otros casos, ¿el que hizo? Muchas veces utilizó arcilla, incluso él escupió y con su saliva sanó también a los ciegos. Entonces vemos algo muy importante. El sábado sigue un fundamento muy importante y el Señor vino a mostrar con su ejemplo que era un día para hacer el bien, para deleitarnos, para hacer buenas obras. O no sé qué opina Frey respecto a estos 2 milagros. Sí, es interesante porque pareciera que retratará nuevamente la obra que hizo en el Génesis, ¿no? Ya entendiendo Sí, que Jesucristo fue el uno que creó,
tomó como dos aspectos, ¿no? Usted comentaba eso precisamente. Uno en el que habló y sanaba, y en el otro donde utilizó arcilla como cuando creó al hombre, ¿no? Genial, Sí, fabuloso ese aspecto del Señor esa Jesucristo. simbología. Bueno, quiero continuar en este preciso momento y vamos a hablar en este caso ya de la creación y en el mensaje para el tiempo del fin. Sabe que en este preciso momento la gente es cuando menos cree en Dios, y sabiendo eso Dios desde hace muchísimo tiempo quiso como último mensaje para el tiempo del fin se resaltara nuevamente a ese Dios creador. Por eso el libro de Apocalipsis contiene, que contiene la más escatología que cualquier otro libro del Nuevo Testamento. O sea, habla más de los eventos del fin que cualquier otro libro del Nuevo Testamento. Como tal, señala hacia adelante desde el tiempo en el que Juan recibió la visión hasta el fin del tiempo y más allá. Toda la concepción o todo el tema de la creación desempeña un papel importantísimo en el mensaje y tiene algunos vínculos especiales con el tiempo del fin. Por eso es muy claro que hoy, por ejemplo, nosotros estudiamos temas como este, que es el del Dios creador. ¿Por qué? Porque también es un mensaje importante para el tiempo del fin, más cuando a Dios ya no se le tiene en cuenta como el Dios creador. Ahora, la primera referencia a la creación en el Apocalipsis aparece de forma indirecta en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Y quiero que veamos ese texto porque es interesante, porque de manera indirecta nos habla del Dios creador. Vamos a ver de qué manera indirecta lo hace. El libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 10 dice lo siguiente. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Entonces mire que acá es interesante este texto porque nos está hablando del día del Señor. Entonces vamos a mirar cuál es el día del Señor, porque en la palabra hay muchas referencias y muchas personas desvirtúan esto del día del Señor. Entonces, este pasaje nos da un marco de tiempo en el que Juan recibió esta visión, en el día del Señor. Por lo tanto, debemos buscar una declaración particular que conecte con un día con el Señor, ¿no? Entonces, debe haber un día, en este caso, que hable de esto en particular, ¿o no es así, Diego? Sí, señor, esto es importante entenderlo porque lastimosamente mucha gente le ha dado una mala interpretación a este versículo y piensan que el día del Señor, pues comúnmente se conoce como domingo, de acuerdo a muchas interpretaciones que de pronto no hemos entendido, pero ¿quién es el Señor del sábado? El Señor Jesucristo. Entonces, en el día del Señor, ¿cuál es? Sábado. Y esto es importante entenderlo. Para avanzar ya en el tema, digamos que el único día de la semana mencionado de esa manera en la Biblia, ¿cuál es? Es el sábado. Si nosotros miramos la palabra domingo, no existe. El día primero, que es el domingo que conocemos hoy en día, aparecen unas vagas referencias, 4 o 5 referencias en el Nuevo Testamento. Esto es verdad, digamos que el sábado, esto es verdad tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿Cómo lo vemos en el Antiguo Testamento en Isaías 58:1? Cuando dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Esto aquí lo vemos. Y también en Marcos 22:28 dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor, aunque del día de reposo. Aquí vemos estas similitudes muy importantes. Por eso el día en el cual Juan recibió esta visión puede identificarse como ¿qué? Como un sábado. ¿Quién es el Señor del sábado? Jesucristo. Y aquí lo vemos en el día del Señor, hablaba de un día sábado. A su vez, ese día era un monumento conmemorativo de la creación. La primera referencia importante a la creación como tal aparece también en Apocalipsis 4. Allí se mostró a Juan la cena del gran dragón, del gran tono celestial, con Dios el Padre sentado en él. Alrededor del trono se sentaban 24 ancianos, los 4 seres vivientes también estaban ubicados allí. Esta simbología, ojalá algún día la pudiéramos entender de esos 24 ancianos y estos seres vivientes. También una porción considerable de la teología de esta narración puede verse en las palabras de los cánticos de alabanza, particularmente apropiados para qué? Para el día sábado. Esto es importante entenderlo. Sí, es así, Diego, y es muy importante lo que estamos viendo. Pero en el mismo mensaje se da a conocer por medio del primer ángel, y ustedes van a decir, bueno, ¿y dónde está el resto de ese mensaje con respecto al tiempo del fin?
En Apocalipsis capítulo 14 vamos a encontrar tres mensajes importantísimos en los cuales nuevamente se resalta al Dios creador. El primer ángel que aparece en Apocalipsis capítulo 14, vamos a ver una sucesión. El primero da un mensaje, después el segundo otro mensaje importantísimo para el tiempo del fin y un tercero que cierra ese marco de mensajes. Ahora, el primero de los tres mensajes del tiempo del fin que conducen a la segunda venida y producen la cosecha final está en Apocalipsis capítulo 14, desde el versículo 6 hasta el versículo 14. Y voy a leer un fragmento que dice lo siguiente: vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces, si nos damos cuenta en este texto, no quiero leerle todos los versículos, pero si tienen tiempo pueden leer hasta el versículo 14, van a darse cuenta que aquí lo que primero se resalta es la necesidad de volver a adorar a este Dios verdadero que es el creador. Y yo me pregunto, ¿será que para hoy en día ese mensaje del Dios creador ha sido echado por tierra? ¿Será que la Sí. mayoría de la humanidad cree que Dios no creó todo lo que existe? Parece que si es así, y si este mensaje era para el tiempo del fin, Dios no se equivoca. Él sabía que íbamos a tener ese inconveniente, al igual que el mensaje del sábado, cuando colocó iniciando ese mandamiento y diciendo, acuérdate. Dios tampoco se equivoca cuando él daba ese mensaje. Ahora, ¿qué podemos ver? En ese mensaje se identifican tres elementos principales que deben proclamarse a todas las partes, los pueblos de la tierra. Un llamamiento a predicar el evangelio, un llamamiento a anunciar que el evangelio se ha iniciado el juicio anterior al advenimiento, y un llamamiento a adorar al Dios creador en el tiempo del fin. Por eso Apocalipsis 14:7 no solo llama la atención sobre Dios como creador, sino afirma también que debemos adorarlo como creador. Entonces, ahí encierra totalmente la idea para el tiempo del fin con respecto a este mensaje. Y es lo que nosotros debemos mirar ya, pues como preámbulo a que el Señor cuando vuelva va a volver a recrear todo cuanto existe. ¿Cierto, Diego? Sí, y claramente digamos que nosotros como cristianos tenemos unos mensajes maravillosos que dar y uno es recordar nuevamente a la gente que quien nos creó Dios, y esto lastimosamente hoy en día se ha perdido, y este mensaje muchas personas lo han predicado, otras no, pero realmente nosotros sí tenemos una labor muy importante de hacer, es hacer esto. Recordemos que ya para finalizar, al final la nueva creación, vamos a ver la nueva tierra. Apocalipsis 21 y 22, capítulos ya finales de Apocalipsis, describen la gran culminación de la predicación del evangelio. Los santos poseen el reino de Dios material y físicamente. Esta descripción de la tierra nueva es un solo pálido reflejo de lo que será la realidad. O sea, no existen palabras humanas para escribir lo que conocemos como la Nueva Jerusalén. Un aspecto de esta renovación será el cumplimiento de varias profecías y promesas del Antiguo Testamento que no se cumplieron en el antiguo Israel, debido a su falta de fe. Apocalipsis 21 muestra la relación en términos más bien específicos. Según el versículo 1, Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Qué maravilloso es esto, y la invitación es para que cada día ustedes estudien de la palabra, se acerquen ustedes mismos a la palabra de Dios y ustedes con sus propios ojos puedan descubrir esa nueva Jerusalén, o no. ¿O qué piensa Frey? Es así, Diego, y yo creo que nosotros a veces descuidamos el mensaje que Dios nos ha entregado para este preciso tiempo. El Señor quiere que nosotros no solamente pensemos en lo que tenemos materialmente en este preciso momento en la tierra, y quiere que enfoquemos más bien nuestra mente y nuestros corazones hacia lo que está en el cielo. Y si nosotros lográramos hacer eso, créame que podemos avanzar muchísimo más. Creo que uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es la avaricia y el amor por esta tierra, que es un pálido reflejo de lo que el Señor nos tiene preparado para el futuro. Si nosotros viéramos más allá
y estudiáramos más de su palabra, podríamos darnos cuenta que esto realmente no es nada en comparación de lo que va a hacer Dios cuando crea todas las cosas. Y ahí se descubrirá ese misterio, ¿no, Diego? El Sí, misterio de señor. que cómo fue que Dios creó todo, porque ahí ya Sí, veremos cara a cara al Dios y veremos por ojos y nuestra mente se abrirá también a toda esa percepción creativa de Dios. Y creo que será lo más maravilloso que nosotros, yo creo que ninguna película, ningún efecto especial que pueda existir hoy en día puede manifestar esa majestuosidad de ese momento. Bueno, ahora como reflexión quisiera hablarles a cada uno de ustedes lo siguiente. Miren, mis hermanos, muchas veces nosotros desconocemos la providencia de Dios y su obra desde un principio hasta el fin. Y hemos pensado que todo esto no es nada más que un disfrutar mientras que se esté vivo, pero no es así. Y quisiera citar estos versículos del apóstol Pablo que nos ayuda a pensar muchísimo más de lo que el Señor tiene preparado para nosotros. En Efesios capítulo 3, versículo 8 dice lo siguiente: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y mire lo que sigue diciendo: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Y mire que eso es lo más bonito. Y me gusta el versículo 9 porque dice, donde está la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. ¿Cuál es ese misterio? Que creó todas las cosas. Pensemos en eso esta noche y podamos descansar realmente no solo pidiéndole a Dios que renueve nuestras vidas, sino que nos haga también partícipes de la gloria que hemos de ver en sus manos cuando nuevamente crea todo cuanto existe. Sería lo más grande y maravilloso que nosotros podríamos tener. Entonces los invito a cada uno de ustedes y le voy a pedir en este preciso momento a Diego que por favor nos regale una oración para cerrar este estudio que... inclinemos el rostro. Misericordioso Padre, que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has dado. Señor, claramente esta semana nos has hablado y nos has mostrado cómo en tu palabra tú has hecho lo maravilloso que hemos visto en estos momentos, lo que nos rodea, Señor, el cielo, la tierra, el mar, todo el universo. Cuando miramos al cielo y contemplamos las estrellas, todo es creación y obra tuya, Padre. Permítenos entender que tú eres nuestro Señor, nuestro Creador, y la única alabanza debe ser a ti, Señor, no a tus criaturas, sino a ti, Padre. Lastimosamente el mundo se ha olvidado de que tú eres nuestro Creador, nuestro Dios. Incluso se ha olvidado de pronto de ese día maravilloso en el que tú reposaste como ejemplo para la humanidad, Señor. Bendícenos, guárdanos, Padre, y permítenos entrar en ese reposo, estar contigo en el cielo y ver cómo tú nuevamente creas cada una de las cosas. Qué maravilloso privilegio, Señor. Vamos a ver tu obra, tú actuando tú actuando, Señor, en cada una de las cosas las veremos, Padre. Permítenos estar en ese momento, permítenos cada día poder leer tu palabra, tener la ayuda del Espíritu Santo para que nos motive cada día a tener el carácter de tu Hijo. Bendícenos, Señor, bendice a cada una de las personas que nos vieron esta semana, que es en ellas este mensaje maravilloso y permítenos, Señor, cada día predicar a las personas que debemos adorar al que hizo los cielos y la tierra y el mar, Señor. Guárdanos, bendícenos y todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Gracias, Diego, por su oración. A cada una de las personas que se conectaron les damos muchísimas gracias. Cecilia nos está diciendo amén. También nos dice, gran esperanza tenemos para conocer a nuestro Dios creador y la tierra nueva. Amén Amén. también. Y Luz Marina nos dice,
Gracias, hermanos, por por sus mensajes. Buenas noches. Entonces, no se olviden, la próxima semana estaremos iniciando una nueva temporada. Entonces, para que ustedes nuevamente se conecten y recuerden que cada uno de estos estudios nosotros los hacemos es para que ustedes día tras día puedan conocer más de ese amor inescrutable, ese amor inmenso y perdurable que es en Cristo Jesús. No se les olvide también seguirnos en Facebook. También nos van a continuar viendo en YouTube. También ahí pueden ver cada una de las listas de los videos que hemos reproducido. Y también les recuerdo que en Spotify también se pueden unir para que puedan en este momento también compartir de ese mensaje en cualquier instante de sus vidas. Entonces, no sería nada más, Diego. Le agradezco por su compañía y recuerden que Nebly es estudios bíblicos y algo más. Entonces, gracias a todos y que tengan una feliz noche.